Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hoy tenemos predicador nuevo. Desde Sao Paulo. Dice que la iglesia es la que empieza a ver los dones en el pueblo. ¿Usted sabía? Uno tiene que aprender que uno va a una institución y usted puede estudiar para pastor. Muchos salen y al final se dan cuenta que no son pastores. Los conozco. He estado con gente que estudió conmigo como pastor y muchos de ellos empezaron y ya no están. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué pasó? ¿Lo habías llamado tú o se pusieron ellos? Pero la Escritura dice que la iglesia es la que pesa los dones en los hermanos. Y el Señor nos está dando palabra de que va a levantar ministerios en la congregación. Y yo creo, hermanos, yo creo en una iglesia de los 5 ministerios. Así es. Y cuando esa iglesia, 5 ministerios, esté en el país, será una iglesia poderosa. Amén. Así que usted y yo que estamos aquí, estemos atentos. Y por eso usted ve que el Señor nos ha puesto a diferentes hermanos, van ministrando, otros van alabando al Señor. Y en fin, aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Amén. Bueno, orden. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oiga, doña Silvia el otro dice. Que dijo que ella el otro domingo. A mí, una de las cosas, aparte de la música, de la alabanza, que me apasiona es la predicación. Yo sé que yo tengo un llamado evangelístico y el Señor así me lo ha confirmado, porque durante mis 15 años de convertido, normalmente siempre me acomodé a la parte de la música, que era lo que yo traía desde hace muchos años atrás. Sin embargo, las veces que el Señor me ha permitido salir del país en misiones, no me ha llevado a música, me ha llevado a predicar. Y entonces sé que por ahí es donde anda también la parte evangelística, el llamado que yo tengo, pero siempre no me olvido porque me apasiona lo que es la administración. Y ahora tal vez ustedes al final del culto, de esa prédica que he preparado, van a entender, o por lo menos me van a dar la razón por qué es que muchas veces el corazón nuestro anhela estar en la presencia de Dios, alabándole y adorando. Pero antes quiero, así como están, no se levanten, vamos a orar para que el Espíritu de Dios, así como me reveló esta palabra a mí, yo pueda explicársela o dársela a ustedes. Amado Dios y Señor, gracias te doy nuevamente por esta oportunidad que me das de estar en este altar para participar y predicar tu palabra, Señor, de acuerdo a lo que tú has puesto en mí. Por eso te pido, Santo Espíritu de Dios, que lo que tú revelaste a mí, me permitas revelarlo a tu pueblo, Señor, para que todos juntos nos gocemos en tu palabra, Señor. Sabemos que muchas veces hemos escuchado una y otra vez, tal vez prédicas, sermones, como se llame, Dios. Hemos escuchado tu palabra, pero sabemos que tú tienes una revelación especial para cada uno de nosotros. Y esta mañana yo quiero que así como tú me revelaste esta palabra, yo pueda darla a conocer a mis hermanos. Que un solo espíritu, el mío, el tuyo, Señor, y el de mis hermanos se una esta mañana, para que todos salgamos aquí alimentados con tu palabra, Señor, que es la que realmente nos da las fuerzas, nos da la fuerza para seguir adelante en tus caminos. Permítenos, Señor, alimentarnos de ti en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bien, mis hermanos, un placer, un privilegio estar aquí para darles lo que el Señor puso en mi corazón. Cuando el pastor me dijo, predica el próximo 17, yo tengo muchas prédicas, como les digo, gracias al Señor, tengo muchas prédicas, pero a mí me gusta pedirle siempre al Espíritu lo que la iglesia necesita para ese día especial. Y yo sé que esta palabra es una palabra que la iglesia necesita, porque es una revelación fresca. Tal vez alguno dice, sí, ya yo la conocía, pero bueno, lo importante aquí es que hoy nos saquemos ese cassette de lo que ya hemos escuchado y permitamos que el Espíritu Santo opere y trabaje en nuestro espíritu. El versículo 1 de la Biblia, en el capítulo 1 también,
nos habla de la creación. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el inicio de la palabra de Dios. Y traía a mi mente el Espíritu que prácticamente ese es el inicio también de su vida y de mi vida, porque si ustedes me hubiesen visto tal vez 15 años para atrás, mi vida era un caos, era un desorden. Mi vida era basada más que todo en seguir los rudimentos, los mandamientos de los hombres. Vivía, es cierto, creía en Dios, seguía a Dios, asistía regularmente a misa, me confesaba, comulgaba, hacía lo que normalmente somos llamados a hacer, pero lo hacía por tradición, porque lo hizo mi papá, porque lo hacía mi mamá, porque lo hacían en mi barrio, y entonces yo iba, participaba. De hecho, incluso cuando yo comencé con la música en la iglesia católica, yo fui un ministro de alabanza, bueno, director de coro, digamos, en aquel entonces. Yo fui el que asumí el coro de la iglesia, era el director, era el que iba a cantar la misa a las 7, de las 11, de las 4 y de las 7 de la noche, todos los domingos, ¿verdad? Y los sábados a la misa a las 7. Esa era mi realización plena. Pero aparte de eso, mi vida personal era un desastre, porque yo no vivía no vivía lo que llamamos la relación con Dios, sino que lo que vivía yo era religión. Todos lo hacían y yo lo hacía, entonces no había ese compromiso. Entonces, cuando yo leo esto, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, me vine también a mi vida. Mi vida era un desorden, a pesar de que creía en Dios, de que lo trataba de buscar, de que trataba de agradarle, lo hacía, pero más que todo por religiosidad y por tradición. Y entonces era un caos completo, igual que estaba la tierra. Y dice que estaba vacía, igual mi vida estaba vacía. Entonces yo trataba de llenarla con algunas cosas. Gracias a Dios nunca fui alcohólico, nunca fui tabaquero, nunca fumé, Dios me guardó de eso. Pero me enredé en todas aquellas cosas que el hombre camina normalmente. Y si nos ponemos a ver los testimonios de cada uno de nosotros, también el caos que nosotros nos acarrea, ese desorden, ese vacío, es tratar de llenarlo con cosas vanas, como el alcoholismo, como los vicios, el adulterio, la fornicación, la lotería. Tratamos de llenar, de extraer del mundo cosas que nosotros decimos que nos van a satisfacer. Entonces resulta que tratamos de construir nuestra vida a través del conocimiento, del intelecto, de las finanzas, porque muchas veces estudiamos, pero estudiamos ¿para qué? Para ganar plata, para hacer plata, para satisfacerme yo como persona y tratar de llenar mi oficina o mi casa de títulos que digan que yo soy eso, que yo valgo eso. Me acuerdo de una prédica que nos dio don Manuel Rodríguez, que nos decía que cuando se nos pregunta quiénes somos, entonces yo digo, bueno, yo soy el doctor fulano, yo soy el licenciado abogado tal, yo soy el ingeniero tal, yo soy el profesor tal, yo decía, bueno, yo soy el agente del OIJ tal. Y entonces ya con eso yo me sentía ahí ya en lo alto, satisfecho. 007. Sí, o sea, me sentía pleno, ¿verdad? Yo creí que ya el cielo lo había agarrado con mis manos, ¿verdad? Y llegué hasta donde podía llegar, pero mi vida seguía vacía, mi vida seguía desordenada. Y por ahí es donde uno comprende por qué muchas personas buscan las salidas en el alcoholismo, en tanto vicio, que quieren llenar esa necesidad que el hombre y la mujer necesita llenar, porque nos sentimos insatisfechos a pesar de lo que somos profesionalmente o somos. Igualmente cuando logramos obtener la familia, que somos esposos o padres, tratamos de en el hogar
ser el centro, la atracción de todo, el proveedor, el cuidador, el que manda, el que llega a satisfacer la necesidad de una familia, pero construye ahí en ese cimiento que es tembeleque, que es falso. Y muchas veces seguimos con este problema que nos da el versículo 1 de la Biblia. Seguimos en desorden, seguimos vacíos. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Y en el versículo 3 dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces, después de pasar por eso durante muchos años, por esa religiosidad, esa tradición, esa forma de vida que según yo estaba bien, llegó un momento en que vino la confrontación y me encontré con el Señor de señores, con aquel Dios que yo predicaba, que yo cantaba, que yo alababa, pero que no conocía. No lo conocía íntimamente, lo conocía por religión nada más. Entonces se cumplió lo que dice aquí, vino luz a mi vida. Y tal vez a ti te pasó igual. No conozco las vidas ni los testimonios de muchos de los que están aquí, pero yo sé que en algún momento se pueden identificar conmigo, con esta palabra, porque primero nos vimos obligados a vivir cosas que tal vez no queríamos para nosotros mismos, pero por ignorancia caminábamos hacia eso. Y resulta que llegó un momento en que, gracias a Dios, permitió en algún momento que tocáramos fondo para poder levantarnos. Aquí donde ustedes me ven, ay, qué hombre más simpático, yo estuve a centímetros de firmar el divorcio. Estuve a centímetros, ya era una cita que teníamos para ir a firmar el divorcio. Y resulta que esas oportunidades que solo Dios da y que uno empieza a ver para el pasado y luego empieza a meditar en el futuro, uno se da cuenta que no es la mejor decisión. Y entonces decidimos, mi esposa y yo, darnos otra oportunidad. Y hay un canto que está en mi disco, otra oportunidad, pensando en nuestras hijas, que ellas iban a recibir iban a recibir la sacudida, el terremoto de aquella situación, como ha pasado, yo sé que en muchos casos de los que hoy están aquí, o por lo menos de que asisten aquí, de que se vieron forzados a un divorcio porque no hubo comprensión, no hubo darle oportunidad a Dios, porque tal vez el amor se acabó y pum, hasta ahí. Entonces, yo preguntándole al Señor que qué quería para hoy, Él me llevó a un salmo que yo viví muy grandemente, y no lo puedo decir que en mi principio de convertido, sino que muchos años después, 5 años, 4 años después de eso, y está en el Salmo 127, en el primer capítulo, Salmo 127. El Salmo 127 me dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esa palabra a mí me sacudió mucho y me hizo pensar quién estaba edificando o sobre qué estaba edificando. Por eso esa prédica le puse por título: ¿sobre qué o quién está edificada mi vida? Porque yo en aquel momento, como les dije, me sentía que ya estaba en el cielo y que había tocado el cielo con mis manos, pero sabía que Dios no había terminado conmigo. Ya le había entregado mi corazón a Jesús, Él estaba trabajando en mí, pero faltaba algo todavía de Él. Y ese algo era que yo todavía traía raíces de religiosidad, raíces de tradición que tenía que romper y que tenía que apartar de mí y comenzar a edificar sobre el fundamento fuerte que es Jesucristo. Entonces,